De la serie de videos que tenemos en Trinidad, este es el último. Un video resumen, un video de tips, alquiler, transporte, comida, etc. Un video de consejos para tu viaje, para que no solamente conozcas la parte turística, sino también la parte no turística de Trinidad, la parte real. Así que si no viste los videos anteriores, no importa, puedes incluso empezar por este video. Empecemos por lo primero. Transporte para llegar a Trinidad. Si vienes desde La Habana, como fue mi caso, lo primero que debes saber es que existen al menos 3 tipos de transporte para llegar a Trinidad. El primero y el más clásico es el autobús Vía Azul, el autobús que está destinado para los extranjeros. Sucede que los cubanos también tenemos una línea de autobuses que nos mueven en viajes interprovinciales, pero los extranjeros no pueden montar esos autobuses. Entonces en este caso tienes que obligatoriamente ir en un Vía Azul o llegarte a un hotel que hace algún tiempo atrás también tenían otra línea de autobuses que hacía prácticamente lo mismo. Un poco más caro, pero más eficiente. Lo segundo que debes conocer es el taxi colectivo. Un taxi que si te estás quedando en una casa de renta o no te estás quedando en una casa de renta, es un taxi que básicamente llena todas sus plazas, 4 o 5 plazas, si es un almendrón, un carro antiguo que va hacia otra provincia y pasa por tu casa y te recoge. Eso lo debes coordinar con tu anfitrión del sitio donde te estés quedando y ahí podrán fijar la hora. El carro te recoge a tu casa, después recoge a los otros pasajeros en sus casas y después te deja en el punto que tú le digas, en Trinidad. Esto es aplicable para todas las provincias del país, taxi colectivo. Y el tercero es que te vayas en un taxi privado. Esto es bastante más costoso, ya hablamos de más de $100. Ahora mismo no sé en cuánto esté exactamente. Pero la comodidad que tiene es que te vas tú solo en un taxi con tu pareja. Por lo general, estos suelen ser taxis amarillos, con aire acondicionado, con bastante seguridad, con todo el confort que puede tener un taxi que te va a costar bastante. Si tienes el dinero para pagarlo, bien, si no, te puedes ir por una de las 2 opciones anteriores. La más barata, Vía Azul. Hablando del alquiler, el alquiler lo puedes buscar por sitios web como Airbnb, por ejemplo. Ahí debes ponerte de acuerdo con tu anfitrión para concretar la forma de pago. Recuerda que ahora Airbnb no está pagando en Cuba, entonces eso va a ser un inconveniente a la hora de rentar un lugar. Así que ponte de acuerdo con tu anfitrión, que seguramente se van a entender. Sobre los precios varían. Ahora Cuba se encuentra en una pésima situación con el turismo, por ende los precios han bajado considerablemente. Yo, por ejemplo, en el lugar donde me estaba quedando, yo pagué 500 pesos cubanos. 500 pesos al tipo de cambio oficial serían unos $20. Al tipo de cambio extraoficial, que es a como está el dólar en la calle, 100 pesos por $1, serían unos $5 solamente. Ahora, recuerda que tú eres extranjero. Con nosotros los cubanos hay otras concesiones que contigo no las van a ver. Tú vas a pagar un poco más. No vas a pagar 20 quizá no vas a pagar 15, a lo mejor pagas 10, es un ejemplo que te pongo. Recuerda que tienes que concretar un negocio, tienes que arreglar un negocio con tu anfitrión y llegar a un acuerdo. Vamos a entrar en una parte importante de Trinidad, el tema de la comida. En Trinidad, como todo sitio turístico, hay bastantes lugares donde comer. El negocio principal es el turismo, por tanto y demás, se puede decir que buena cantidad de personas rentan habitaciones y otra buena cantidad de personas han hecho restaurantes por allá. Los precios en comparación con La Habana son mucho más baratos. Vas a encontrarte restaurantes baratos, estos en su mayoría son del Estado. El Estado obviamente paga las cosas más baratas, paga salarios más baratos, todo más barato, por ende tiene los precios también más baratos. Ahora, la calidad de estos restaurantes baratos no es muy buena. La otra opción que tienes es irte a restaurantes privados un poco más caros, pero sin duda la comida tiene mucha más calidad. Por citar algunos lugares que te voy a recomendar, que has visto en otros videos ya o que vas a ver próximamente cuando termines de ver este video de la serie que tenemos en el canal,
Puedes, por ejemplo, desayunar en la cafetería Dulcinea, una cafetería estatal con precios bastante módicos, que es una opción que puedes tener en cuenta. Para las meriendas te recomendaría que fueras al Don Pepe. La oferta ahí quizás es un tanto limitada y redundante sobre el café. Por ejemplo, te puedo decir que ahí lo que más venden es sándwich, diversos tipos de sándwich y diversos tipos de bebidas elaboradas con café. Una que yo siempre tomaba, por ejemplo, era una que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, que era café con helado. Y cuando te digo que siempre lo tomaba, te digo que siempre lo tomaba. Otros lugares de importancia que vas a querer visitar son la Bodeguita del Medio, a la cual te confieso que no fui. Por tanto, no te puedo decir la calidad. Te adelanto como spoiler que si vas a Santa Clara, puedes ir allá, que la Bodeguita del Medio de Santa Clara sí está buena. Y hay otras personas que pasaron por ahí y dieron fe de ello. Al lado de la Bodeguita del Medio se encuentra la Canchanchara, un lugar donde definitivamente tienes que ir a probar la bebida típica que venden ahí, que se llama Canchanchara. Una bebida que tomaban los mombises, una bebida energizante, afrodisíaca, anticatarral. ¿Qué te puedo contar? Si te estás quedando por la parte del Parque Santa Ana, puedes llegarte a la antigua cárcel que hay ahí, lo que es hoy la fábrica de cerveza. Bueno, te cuento que eso, como te decía anteriormente, era una cárcel. Ahí puedes comer, es un restaurante del estado, la comida es bastante económica. Recuerda lo que te dije al principio, comida barata, baja calidad. Recuerda eso, sí te sirven bastante. Tengo que reconocer que sí te sirven bastante. Y un lugar que sí te recomiendo que vayas, porque fui 2 veces, porque me gustó la comida, me gustó el sitio, es el restaurante El Secreto. Un sitio con un decorado muy interesante, que incluso tiene un salón al final, un salón vikingo. Por ejemplo, una comida para una persona te pueden salir en 600, 700 pesos cubanos. Estamos hablando de al tipo de cambio extraoficial unos $6 aproximadamente. Otro lugar que también puedes ir, que se encuentra por ahí mismo, es el restaurante La Botija. Un restaurante que anteriormente era barato, pero ahora con el reordenamiento, que todo ha subido de precio, y con también la subida de precio del dólar, bueno, ese lugar también ha subido de precio. De los sitios para salir en la noche, te diría que no salí mucho realmente. La discoteca que está en la cueva se encuentra cerrada, al menos durante la realización de este video. La Casa de la Música, que está en la Plaza Mayor, también se encuentra cerrada. Aún quedan abiertos la Casa de la Trova y queda también abierto el Palenque de los Combos Reales. No dudo que hayan otros sitios más, pero esto debería ir cambiando con la medida que se vaya mejorando la situación de la pandemia y que el turismo también vaya llegando con más fuerza. El centro neurálgico de Trinidad es la Plaza Mayor. Alrededor de eso se encuentra todo lo que puedes visitar durante tu estancia, todos los museos que hay ahí, todos los sitios históricos, todos esos lugares bonitos. Ahí es donde la gente se reúne por la noche, de hecho. Pero yo te recomiendo que te muevas un poco más allá del casco histórico, que te muevas más allá de esas calles empedradas difíciles de caminar, para que conozcas Trinidad, tanto la parte histórica como la parte real. Para terminar, quiero darte unos tips. Si tienes pensado reservar en Trinidad y quieres de verdad conocer Trinidad, yo te recomiendo que vayas por al menos 7 días. En Trinidad hay bastante para ver, está La Boca, está Topes de Collantes y hay muchos otros lugares que también están en las afueras. Por ende, pásate un tiempo en Trinidad que yo te garantizo que lo vas a disfrutar. Otra cosa que te quiero decir es que las calles, como te decía anteriormente, son empedradas, no como en La Habana Vieja, son bastante incómodas de caminar.
así que lleva zapatos cómodos. Y el último tip que te voy a dar es que a la gente en Trinidad le gustan los euros. Ten eso presente, todos los precios que te den para moverte, para ir por ejemplo a Topes de Collantes, te pueden cobrar 60 euros por ejemplo, y así cada vez que hables de precios, lo primero que te van a decir es euros. Así que nada, espero que este video te sea útil, que le puedas sacar provecho a todos estos tips que te he dado y suerte en tu viaje. Nos vemos en un próximo video y recuerda, si no has visto todo el contenido de Trinidad, puedes empezar a verlo ya. Nos vemos la semana que viene en otro video.